La odiaba con cada fibra de su ser, con la furia fría de un sueño frustrado. Él veía un imperio de acero y cristal, ella solo veía la tumba de sus flores y recuerdos. Atrapados por el último deseo de una abuela, descubrieron que el odio puede arder con la misma intensidad que el amor. Sus muros comenzaron a caer, pero no fue hasta que él la vio en brazos de otro hombre que entendió la aterradora verdad. Los celos le enseñaron que la guerra que libraban no era por un terreno, sino por el corazón de la única mujer que jamás podría poseer. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Mateo Rincón golpeó la mesa de caoba de su oficina con el puño cerrado. El sonido seco resonó en el silencio del piso 37, un eco de la frustración que le carcomía las entrañas. Frente a él, los planos del Edén se extendían como un mapa hacia la tierra prometida, un legado de concreto y visión que su padre había ideado y que él había jurado completar. Era perfecto. Majestuoso. Una sinfonía de líneas modernas y sostenibilidad que redefiniría el horizonte de la ciudad. Y todo estaba siendo detenido por un maldito vivero. Un pedazo de tierra desordenado, lleno de maleza y sentimentalismo barato, dirigido por la mujer más terca, irritante y exasperantemente hermosa que había conocido en su vida. Lucía Vega. Solo su nombre era suficiente para que apretara la mandíbula. Le había ofrecido una fortuna, una suma que podría comprarle 10 viveros en cualquier otra parte de la ciudad. Pero ella se había negado. Se había atrevido a mirarlo con esos ojos verdes, llameantes de desdén, y le había dicho que su dinero podía irse al diablo. ¿Alguna novedad, Ricardo? Preguntó Mateo a través del intercomunicador, su voz era puro hielo. Su primo y segundo al mando, Ricardo, apareció en la puerta segundos después, con una carpeta en la mano y una expresión de cautela. Hablé con nuestros abogados de nuevo. Ella no tiene obligación legal de vender. El terreno es suyo, libre y claro. Podríamos intentar la expropiación por parte de la ciudad alegando desarrollo urbano, pero tardaría años y el escándalo mediático nos mataría, completó Mateo, pasándose una mano por el cabello. Lo sé. Maldita sea, lo sé. ¿Qué quiere esa mujer? ¿Qué demonios quiere? Quizás no quiere nada, Mateo. Quizás solo quiere que la dejen en paz. La paz no construye imperios, Ricardo. La paz es para los débiles. Mi padre no trabajó toda su vida para que su mayor proyecto fuera detenido por una vendedora de margaritas. Ve y duplica la oferta. Triplícala si es necesario. Quiero ese terreno. Mientras tanto, en el refugio de Lucía, el aire olía a tierra húmeda y a la dulce fragancia de las petunias. Lucía Vega hundía las manos en una bolsa de abono, la textura familiar de la tierra bajo sus uñas era un consuelo. Este lugar era más que un negocio, era el último bastión de su paz, el santuario que su abuela, Elena, le había construido con amor y sabiduría. Cada planta tenía una historia, cada rincón un recuerdo. Aquí había aprendido a caminar, a leer, a sanar un corazón roto. La idea de que un hombre como Mateo Rincón, un tiburón corporativo con un traje caro y un alma de cemento, quisiera arrasar con todo para construir una de sus torres fálicas, le revolvía el estómago. No se rinde, ¿verdad? La voz de su mejor amiga, Clara, la sacó de sus pensamientos. Clara estaba sentada en un viejo banco de madera, bebiendo una limonada helada. ¿Alguna vez lo hacen? Para hombres como él, un no es solo el comienzo de una negociación. Cree que todo tiene un precio. ¿Y no lo tiene? Preguntó Clara, arqueando una ceja. Lucía la miró, sus ojos verdes endureciéndose. Mi paz no, Clara. Los recuerdos de mi abuela no. Este lugar es lo único real que me queda. El resto del mundo puede irse al infierno.
Un infierno con aire acondicionado y una cuenta bancaria de 7 cifras, bromeó Clara, pero se calló al ver la mirada de su amiga. Lo siento. Sé lo que significa para ti. Pero tienes que admitir que es persistente. Y guapo de una manera odiosa. Lucía bufó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano y dejando una mancha de tierra. Es arrogante, frío y desprecia todo lo que yo represento. Es la serpiente en mi paraíso personal. Y no voy a dejar que dé una sola mordida a mi manzana. La campana de la entrada tintineó. Ambas se giraron. Era Mateo Rincón. En persona. Estaba de pie en la entrada, fuera de lugar con su traje gris impecable en medio de la caótica belleza del vivero. Su mirada recorrió el lugar con evidente desaprobación antes de fijarse en ella. Señorita Vega. Necesitamos hablar. Señor Rincón. Creí haber sido muy clara la última vez, respondió Lucía, poniéndose de pie y cruzándose de brazos, creando una barrera entre ellos. La respuesta sigue siendo no. En todos los idiomas. Mateo dio un paso adelante, su costosa colonia invadiendo el aroma de las flores. El contraste era discordante, irritante. No estoy aquí para repetir la misma oferta. Estoy aquí para hacerle entender la realidad. El progreso es inevitable. Su pequeño jardín no puede detener el futuro de toda una zona de la ciudad. Mi pequeño jardín da trabajo a 3 personas y es el único espacio verde en 10 cuadras a la redonda. ¿Qué ofrece su progreso? ¿Otra torre de oficinas vacía y más sombra para las calles? Él se acercó más, su altura la obligaba a levantar la barbilla. Estaban tan cerca que podía ver el matiz dorado en sus ojos marrones, la línea tensa de su mandíbula. Era, como había dicho Clara, exasperantemente guapo. Un Adonis de piedra. Le ofrezco la oportunidad de tener una vida sin preocupaciones financieras. Libertad. Yo ya soy libre, señor Rincón. Quizás es usted quien está atrapado en una jaula de ambición y concreto. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con una pala de jardinería. Se miraron fijamente, una guerra silenciosa librándose en el espacio de 1 metro que los separaba. Él la odiaba por ser el obstáculo. Ella lo odiaba por ser la amenaza. Ninguno de los dos sabía que el destino, en la forma de una abuela traviesa incluso desde el más allá, estaba a punto de encerrarlos en la misma jaula. Unos días después, el teléfono sonó en mitad de la noche. Era del hospital. La abuela Elena, cuyo corazón había sido tan grande y generoso toda su vida, finalmente se había detenido. El dolor fue un golpe sordo y devastador para Lucía. El vivero, de repente, se sintió vacío, silencioso, cada flor un recordatorio de la mujer que le había enseñado a cuidarlas. El funeral fue un borrón de lágrimas y abrazos. Y luego, una semana después, llegó la carta del abogado de su abuela, don Ernesto, un hombre amable y de ojos cansados que había sido amigo de la familia durante décadas. La citaba para la lectura del testamento. Lucía acudió a la oficina de don Ernesto sintiéndose hueca. Esperaba formalidades, papeleo, la transferencia oficial del vivero a su nombre, como su abuela siempre le había prometido. Se sentó en una silla de cuero, alisando su vestido negro. La puerta se abrió, y su corazón se detuvo. Mateo Rincón entró en la habitación. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Lucía, su voz temblando de incredulidad y rabia. El dolor por su pérdida se convirtió en una furia incandescente. ¿Incluso en su duelo este hombre tenía que aparecer? Mateo parecía igual de confundido. Miró a Lucía, luego al abogado. Recibí una citación del bufete de la señora Elena Vega. Supuse que era un último intento de negociación por parte de mi abuela acaba de fallecer, señor Rincón. Un poco de decencia, por favor, espetó Lucía, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Don Ernesto se aclaró la garganta, la incomodidad palpable en el aire. Por favor, tomen asiento.
Ambos. La señora Elena fue una mujer muy particular. Su última voluntad es tan única como lo fue ella en vida. Lucía y Mateo se sentaron, lo más lejos posible el uno del otro, una tensión helada llenando la pequeña sala de reuniones. Don Ernesto abrió un sobresellado y comenzó a leer. El testamento comenzaba con palabras de amor para Lucía, recordándole su fuerza y su espíritu. Luego, legaba formalmente el refugio de Lucía, el vivero y la pequeña casa adjunta, a su nieta. Lucía sintió una ola de alivio y tristeza. Pero el abogado continuó. Con una única e inquebrantable condición. La sala quedó en silencio. Para que esta herencia se haga efectiva, leyó don Ernesto, su voz sonando casi apologética, mi amada nieta, Lucía Vega. Deberá convivir en la casa del vivero durante un periodo de 6 meses consecutivos con el señor Mateo Rincón. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Debía ser una broma. Una pesadilla. Miró a Mateo, cuyo rostro había pasado de la confusión a la más pura incredulidad. ¿Qué? Gritaron ambos al unísono. Don Ernesto levantó una mano para calmarlos. Hay más. Durante estos 6 meses, ninguno de los dos podrá abandonar la propiedad por más de 24 horas consecutivas. Deberán compartir los gastos, las tareas y el mismo techo. Si alguno de los dos, Lucía o Mateo, incumple esta condición y abandona la residencia antes de que se cumpla el plazo de los 6 meses, el terreno en su totalidad, junto con la casa y el vivero, será donado irrevocablemente a la Sociedad para la Preservación de Suelos Áridos, una organización benéfica que lo convertirá en un centro de investigación del desierto. Un silencio atronador cayó sobre la habitación. Lucía sentía que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Su abuela, ¿qué había hecho? Era una locura. Una tortura. Mateo se levantó de un salto, su silla arañando el suelo. Esto es inadmisible. Es ridículo. No puede ser legal. ¿Qué clase de broma macabra es esta? No pienso pasar ni 6 minutos bajo el mismo techo que esa mujer. Y yo no pienso compartir mi casa, mi santuario, con un buitre corporativo sin alma como usted. Replicó Lucía, poniéndose también de pie, sus manos temblando. Don Ernesto suspiró, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Me temo que es perfectamente legal. Elena consultó con los mejores abogados. El testamento es hermético. Tienen una semana para tomar una decisión. O aceptan los términos, o ambos lo pierden todo. Usted, señor Rincón, su anhelado terreno para el Edén. Y usted, querida Lucía, el hogar y el legado de su abuela. Se miraron. A través de la habitación, sus miradas se encontraron y chocaron con la fuerza de un tren. En los ojos del otro no vieron a un compañero de casa, sino al carcelero de sus sueños. La abuela Elena no les había dejado una herencia. Les había sentenciado a un infierno personal de 6 meses. El primer día de la convivencia forzada fue una declaración de guerra fría. Mateo llegó con un camión de mudanzas que contenía una cantidad mínima de pertenencias, todas ellas en tonos de gris, negro y blanco. Muebles de diseño minimalista, una cafetera de expreso que parecía un motor de avión y cajas de libros con títulos como Principios de la Ingeniería Estructural y el Arte de la Negociación. Chocaban violentamente con la calidez caótica y colorida de la casa de Lucía. Cojines bordados, estanterías repletas de novelas y poesía, y pequeñas macetas en cada superficie disponible. El segundo dormitorio está al fondo del pasillo, dijo Lucía, sin mirarlo, mientras regaba un helecho que colgaba cerca de la ventana. He despejado la mitad del armario y un par de cajones. Necesitaré más espacio que eso, respondió él, dejando caer una caja con un ruido sordo. ¿Para qué? ¿Sus 3 trajes grises necesitan habitaciones separadas? Él la ignoró y comenzó a desempacar. El primer choque fue en la cocina esa misma noche. Lucía estaba preparando una ensalada,
el aroma del cilantro y la lima llenando el aire. Mateo abrió la nevera y arrugó la nariz. ¿Esto es todo lo que hay? ¿Hojas y verduras? ¿Dónde está la comida de verdad? La comida de verdad, como tú la llamas, está creciendo ahí fuera, replicó ella, señalando hacia el vivero con su cuchillo. Se llama fresca y saludable. Quizás deberías probarla alguna vez. Necesito proteínas. Carne. Hay una carnicería a 3 cuadras. O puedes intentar fotosintetizar, quizás te funcione. Su sarcasmo era un escudo, pero él parecía inmune. Sacó su teléfono y en 30 minutos, un repartidor entregó varias bolsas de comida para llevar de un restaurante caro. El olor a carne asada y especias exóticas luchó contra el aroma de la ensalada de Lucía, creando una cacofonía olfativa que resumía perfectamente su situación. Comieron en silencio en extremos opuestos de la pequeña mesa de comedor. Lucía podía sentir su mirada sobre ella, analítica, fría. Él podía sentir la hostilidad de ella como una ola de calor. Después de la cena, llegó el segundo choque, el baño. ¿Es absolutamente necesario tener un bosque tropical en el baño? Preguntó él, señalando las numerosas plantas que prosperaban en la humedad. Aportan oxígeno y vida. A diferencia de ciertas presencias en esta casa. ¿Y esta colección de botes? Continuó, señalando la repisa de la ducha, abarrotada de champús, acondicionadores y jabones con aroma a flores. ¿Diriges un spa aquí? Las mujeres usamos productos, Mateo. Supéralo. ¿Quieres que te haga un diagrama? Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se daba vueltas en la cama, consciente de su presencia al otro lado del delgado muro. Podía oír el suave murmullo de las páginas de un libro al pasar. ¿Qué clase de hombre lee sobre ingeniería estructural para relajarse? Cerca de la 1 de la mañana, se levantó a por un vaso de agua. Al pasar por el salón, lo vio. Estaba de pie frente a la gran ventana que daba al vivero, iluminado solo por la luz de la luna. Ya no llevaba su armadura de traje y corbata, sino una simple camiseta negra y pantalones de pijama grises. Su cabello estaba ligeramente despeinado y por primera vez, no parecía un CEO, sino un hombre. Estaba mirando el vivero, pero su expresión no era de desdén. Era algo más complejo. Melancolía, quizás. Anhelo. Lucía se quedó inmóvil en la sombra del pasillo, observándolo sin ser vista. Él no se movió durante varios minutos. Era como si estuviera en trance. ¿En qué pensaba? ¿En cómo arrasaría todo eso? ¿O veía algo más? De repente, él se giró, como si sintiera su presencia. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de preguntas no formuladas, de la tensión de dos mundos obligados a colisionar. No podías dormir, dijo él. No era una pregunta. Su voz era más suave en la oscuridad, despojada de su filo habitual. No, admitió ella. Esta casa se siente diferente. Lo sé. Él dio un paso hacia ella, saliendo del resplandor lunar. Lucía sintió un impulso instintivo de retroceder, pero se obligó a quedarse quieta. ¿Sabes por qué mi abuela hizo esto? Preguntó ella en un susurro. La pregunta que la había estado atormentando. Mateo se detuvo a un par de metros de ella. Se encogió de hombros, un gesto extrañamente incierto en un hombre tan seguro de sí mismo. Supongo que era una romántica empedernida. O tenía un sentido del humor muy cruel. ¿Cuál crees tú? Él la miró fijamente, y por un segundo, ella vio una grieta en su fachada de indiferencia. Una chispa de algo que no pudo identificar. Creo que era más lista de lo que ambos pensamos. Con eso, se dio la vuelta y se fue a su habitación, dejándola sola en la oscuridad, más confundida y perturbada que nunca. Los días se convirtieron en semanas. Establecieron una rutina de evitación mutua.
Él se iba temprano y volvía tarde. Ella trabajaba en el vivero, encontrando consuelo en la tierra y las plantas. Pero el espacio compartido era inevitable. La cafetera por la mañana, el mando de la televisión por la noche. Un día, Lucía estaba en una escalera, tratando de alcanzar un nido de avispas que se había formado en el alero del porche. La escalera se tambaleó. Perdió el equilibrio y soltó un grito ahogado, preparándose para el impacto. Pero en lugar del suelo duro, sintió unos brazos fuertes rodeándola, deteniendo su caída. Era Mateo. La había atrapado. La sostenía firmemente contra su pecho. El corazón de Lucía latía con fuerza, por el susto y por la proximidad. Su mejilla estaba presionada contra la tela de su camisa, y podía oler su aroma, una mezcla de la colonia cara y algo más personal, más masculino. Podía sentir el calor de su cuerpo, la solidez de sus músculos. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz era un murmullo grave cerca de su oído. Lucía levantó la cabeza para mirarlo. Sus caras estaban a centímetros de distancia. Sus ojos marrones ya no eran fríos, estaban llenos de una genuina preocupación. Ella asintió, incapaz de hablar. Él no la soltó de inmediato. Su agarre se mantuvo, y su mirada descendió a los labios de ella. Por un instante eléctrico, el mundo se detuvo. El aire crepitó con una posibilidad impensable. El odio, la frustración, el testamento, todo se desvaneció. Solo quedaban ellos dos, suspendidos en ese momento de tensión casi insoportable. Él se inclinó ligeramente, un movimiento casi imperceptible. Lucía sintió que su propia respiración se detenía. ¿Iba a besarla? Y la parte más aterradora era, ¿que ella quería que lo hiciera? Fue entonces cuando su teléfono sonó en su bolsillo, rompiendo el hechizo. El sonido estridente los hizo saltar. Mateo la soltó bruscamente, como si se hubiera quemado, y dio un paso atrás, recomponiendo su máscara de indiferencia. Lucía se tambaleó ligeramente, buscando el equilibrio. Deberías tener más cuidado, dijo él, su tono volvía a ser cortante. Lo tendré, respondió ella, su voz apenas un susurro. Esa noche, la hostilidad había cambiado. Ya no era simple aversión. Ahora estaba teñida de algo nuevo, algo peligroso, la conciencia del otro. La conciencia de que bajo capas de resentimiento, había un hombre y una mujer. Unas noches más tarde, una tormenta feroz azotó la ciudad. La lluvia golpeaba el techo y el viento aullaba como un animal herido. Se fue la luz. La casa quedó sumida en una oscuridad total y un silencio repentino, solo roto por los sonidos de la tormenta. Lucía soltó un pequeño grito. Odiaba la oscuridad. Tranquila, dijo la voz de Mateo desde el salón. Es solo un apagón. La buscó a tientas y encontró su brazo. Su tacto fue firme y tranquilizador. ¿Dónde guardas las velas? En el cajón de la cocina, al lado del fregadero. Encontraron las velas y los fósforos. Pronto, la pequeña casa se llenó de la luz cálida y danzante de las llamas. Creaba sombras extrañas en sus rostros, suavizando sus facciones. Se sentaron en el salón, sin la distracción de la televisión o los teléfonos. ¿A qué le tienes miedo?, preguntó él de repente. Lucía lo miró, sorprendida por la pregunta directa. No me gusta la oscuridad. Me hace sentir vulnerable. ¿Y tú? ¿A qué le tiene miedo el gran Mateo Rincón? Él se quedó mirando la llama de una vela durante un largo rato antes de responder. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y cargada de un peso que ella nunca antes había escuchado. Al fracaso. A no estar a la altura. ¿A la altura de quién? ¿De tu padre? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Era demasiado personal. Pero la tormenta y la luz de las velas habían creado una extraña burbuja de intimidad. Mateo no se enfadó. Simplemente asintió. Él era un genio.
Un visionario. El Edén no era solo un edificio para él, era poesía. Y murió antes de poder escribir el primer verso. Me lo dejó a mí. Y a veces siento que el peso de su sueño me va a aplastar. Por primera vez, Lucía vio más allá del arquitecto arrogante. Vio a un hijo que cargaba con el legado de un padre, un peso que ella, que había perdido a su abuela, podía empezar a comprender. Mi abuela decía que los sueños no se heredan, se cultivan, dijo suavemente. Y que a veces, las semillas que nos dejan florecen de maneras que nunca esperaron. Él levantó la vista y la miró, realmente la miró. Y en sus ojos, ella no vio a su enemigo. Vio a un hombre. Uno complicado, herido y sorprendentemente humano. El odio seguía allí, una brasa ardiente en el fondo, pero a su alrededor, pequeñas y tímidas flores de algo más empezaban a brotar en la tierra quemada de su convivencia. No se dieron cuenta, pero el refugio de Lucía estaba empezando a hacer su magia en ambos. Clara llegó al día siguiente con una bolsa de croissants y chismes. Encontró a Lucía podando unas rosas con una concentración feroz. ¿Sobreviviste a la noche de la tormenta con el ogro del concreto?, preguntó, entregándole un croissant. Lucía aceptó el dulce sin mirarla. Fue bien. Define bien. ¿No se comió tu alma para desayunar? Lucía se detuvo y miró a su amiga. ¿Sabes qué es lo más extraño? Hablamos. De verdad hablamos. Sobre su padre. Sobre mis miedos. Fue normal. Clara casi se atraganta con su café. ¿Normal? Lucía, ¿estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza anoche? El ogro no hace normal. Él hace hostil y condescendiente. Lo sé. Es lo que yo pensaba. Pero hay algo más en él, Clara. Algo que esconde bajo todas esas capas de arrogancia. Es complicado. Complicado es mi exnovio que lloraba viendo películas de cachorros y luego me engañaba. Rincón es un depredador. No lo olvides. No bajes la guardia solo porque te pasó la sal sin hacer una mueca de asco. El consejo de Clara era sensato, pero Lucía no podía evitar la sensación de que las líneas que había dibujado tan claramente en la arena se estaban desdibujando con cada marea de interacción forzada. Más tarde esa semana, Mateo estaba trabajando en su portátil en la mesa del comedor cuando Lucía entró, cubierta de tierra y sonriendo. Llevaba una pequeña maceta con un brote verde y diminuto. Mira, dijo, poniéndola sobre la mesa. Es una reina de la noche. Solo florece una vez al año, en la oscuridad, y su flor dura apenas unas horas. Mi abuela la amaba. Mateo levantó la vista de su pantalla, sus ojos deteniéndose en la planta insignificante y luego en el rostro radiante de Lucía. Su sonrisa la transformaba. La hacía parecer más joven, más vibrante. Sintió una extraña punzada en el pecho, una sensación desconocida que le resultó incómoda. Era admiración. Fascinante, dijo, con un tono más seco de lo que pretendía, y volvió a su trabajo. La decepción en el rostro de Lucía fue palpable. Ella recogió la maceta. Lo siento. No quería interrumpir tu importantísimo plan para dominar el mundo. Salió de la habitación, y Mateo se sintió como un imbécil. ¿Por qué le resultaba tan difícil ser amable con ella? Era como si una parte de él se resistiera a cualquier cosa que pudiera humanizarla, que pudiera hacerlo bajar sus defensas. Bajar sus defensas era peligroso. La odiaba, tenía que odiarla. Ella era el dragón que custodiaba su tesoro. No podía empezar a pensar que el dragón tenía unos ojos verdes preciosos y una sonrisa que podría detener el tráfico. Para colmo de males, los pequeños actos de sabotaje comenzaron. Un día, Lucía encontró una de las mangueras de riego principales cortada limpiamente. Otro día, un saco de un fertilizante especial y caro había sido rajado, su contenido esparcido y arruinado por la lluvia. Al principio, pensó que eran accidentes, mala suerte.
Pero cuando encontró el pestillo de uno de los pequeños invernaderos forzado, supo que alguien lo estaba haciendo a propósito. Se enfrentó a Mateo esa noche, su miedo convertido en acusación. ¿Fuiste tú?, preguntó, su voz temblando de rabia. Él la miró desde el sofá, donde leía un libro. ¿Disculpa? ¿Las mangueras, el fertilizante, el invernadero? ¿Es tu nueva táctica? ¿Arruinar mi negocio desde dentro para que me rinda y me vaya? Mateo cerró el libro lentamente y se puso de pie. Caminó hacia ella, su expresión ilegible. Puedo ser muchas cosas, Lucía. Soy ambicioso, soy implacable y, según tú, soy un buitre sin alma. Pero no soy un vándalo cobarde. Si quiero algo, voy de frente. No me escabullo en la noche para cortar mangueras. La convicción en su voz era absoluta. Lucía quiso dudar, pero no pudo. Le creyó. Lo que la dejó con una pregunta aún más aterradora: si no era él, ¿quién era? ¿Entonces quién? Mateo se pasó una mano por el pelo, una rara muestra de frustración. No lo sé. Pero lo averiguaremos. Dijo averiguaremos. En plural. Como un equipo. Lucía sintió un extraño vuelco en el estómago. La idea de tenerlo a su lado, en lugar de en su contra, era a la vez desconcertante y extrañamente reconfortante. Los siguientes días, Mateo empezó a salir más tarde al trabajo y a volver antes. La observaba desde la ventana de la casa mientras ella trabajaba, sus ojos atentos. Una noche, él salió al vivero mientras ella cerraba. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó. Lucía estaba enrollando una manguera pesada. Se detuvo, sorprendida. ¿El gran Mateo Rincón ofreciéndose a hacer trabajo manual? ¿Estás enfermo? Él le arrebató la manguera de las manos y comenzó a enrollarla con una eficiencia exasperante. Considera esto una medida de protección para mí, inversión de tiempo. Si te vas, yo también pierdo. Es simple lógica de negocios. Pero no se sentía como lógica de negocios. Se sentía diferente. Trabajaron juntos en silencio, bajo la luz del atardecer. El aire estaba lleno del canto de los grillos y el suave susurro de las hojas. Cuando terminaron, estaban de pie cerca del pequeño estanque de lotos. Gracias, dijo Lucía, en voz baja. Él asintió, su mirada fija en el agua. ¿Por qué es tan importante para ti este lugar? Ya me contaste la historia de tu abuela, pero hay algo más, ¿verdad? Lucía dudó. Era una parte de sí misma que rara vez mostraba. Pero él le había contado lo de su padre. Quizás era justo. Antes de venir a vivir con mi abuela, mi vida no era fácil. Mis padres se divorciaron, hubo muchos gritos, muchas mudanzas. Nunca tuve un hogar de verdad. Este lugar, suspiró, mirando a su alrededor. Fue el primer sitio donde sentí que podía echar raíces. Mi abuela me enseñó que, como las plantas, las personas necesitan el lugar adecuado para crecer. Si pierdo esto, siento que volveré a flotar a la deriva. Mateo no dijo nada. Simplemente la escuchó. Y en ese silencio, Lucía sintió que él entendía. Realmente entendía. Más tarde esa noche, Lucía estaba a punto de acostarse cuando oyó un ruido en la sala. Salió y encontró a Mateo agachado junto a la mesita donde ella había dejado la reina de la noche. Se había abierto. Una sola flor, blanca, enorme y exquisitamente hermosa, se había desplegado en la oscuridad, su fragancia llenando toda la habitación. Era impresionante. Mateo la miraba, hipnotizado. No se dio cuenta de que Lucía estaba allí. Había una expresión en su rostro que ella nunca había visto. Asombro puro, sin adulterar. Cuando finalmente la notó, no se apartó. Tenías razón, dijo, su voz suave. Es espectacular. Solo dura unas horas, susurró Lucía, acercándose y poniéndose a su lado. Se quedaron allí,
juntos en la oscuridad, compartiendo la belleza fugaz de esa flor milagrosa. La barrera entre ellos parecía haberse disuelto por completo, reemplazada por una quietud compartida. No dejaré que nadie te quite esto, Lucía, dijo Mateo, sin mirarla, su voz era una promesa susurrada a la flor. Pero Lucía sabía, con una certeza que le erizó la piel, que la promesa era para ella. Fue en ese momento que la tierra bajo sus pies cambió irrevocablemente. Ya no se trataba solo de sobrevivir 6 meses. Se trataba de algo mucho más complicado, aterrador y extrañamente maravilloso. Pero ninguno de los dos estaba preparado para el verdadero catalizador que estaba a punto de entrar en sus vidas. Un fantasma del pasado de Lucía que encendería una mecha de celos tan violenta que amenazaría con quemar todo lo que, sin saberlo, estaban empezando a construir. La convivencia se asentó en una tregua incómoda pero funcional. Había menos sarcasmo y más silencios compartidos, menos hostilidad y más miradas furtivas. Mateo descubrió que Lucía cantaba en voz baja cuando trasplantaba geranios, una melodía desafinada pero alegre que se le metía en la cabeza. Lucía descubrió que Mateo, a pesar de su exterior de acero, tenía un punto débil por el helado de chocolate y que a veces hablaba en sueños, no sobre proyectos o dinero, sino sobre un perro que tuvo de niño llamado Capitán. Estos pequeños descubrimientos eran como grietas en la armadura del otro, revelando atisbos de la persona que había debajo. Una mañana, Mateo bajó a la cocina y el aroma del café recién hecho lo golpeó. Lucía estaba de espaldas a él, tarareando su habitual melodía desafinada, vestida con unos viejos pantalones cortos de mezclilla y una camiseta manchada de tierra. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y la luz de la mañana que entraba por la ventana iluminaba la suave curva de su cuello y sus hombros. Sintió una punzada, una calidez que se extendió por su pecho. No era odio. No era frustración. Era algo peligrosamente parecido a la ternura. ¿Hiciste café?, preguntó, su voz más ronca de lo habitual. Ella se sobresaltó y se giró. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Milagro. El dios del expreso se digna a beber de mi humilde cafetera de goteo. He puesto una taza para ti. Es mi forma de agradecerte por no ser un completo idiota últimamente. Mateo se sirvió una taza. El café era fuerte y bueno. Se apoyó en el mostrador, observándola mientras ella untaba mermelada en una tostada. Estaba pensando en el vándalo, dijo él, cambiando de tema antes de que la extraña calidez se volviera demasiado cómoda. Creo que deberíamos instalar algunas cámaras de seguridad. Discretas, solo apuntando a los perímetros del vivero. Lucía frunció el ceño. ¿No es un poco extremo? Es práctico. Nos dará paz mental. Y si vuelve a pasar algo, tendremos pruebas. Me encargaré yo. La facilidad con la que él tomó el control, no como una imposición sino como una solución, la desarmó un poco. Está bien, aceptó ella. Gracias, Mateo. El uso de su primer nombre, sin el formal rincón o algún epíteto sarcástico, colgó en el aire entre ellos. Él la miró por encima del borde de su taza, y sus ojos se encontraron. Hubo una chispa, un reconocimiento de que algo fundamental había cambiado. Él ya no era solo el enemigo. Era Mateo. Esa tarde, mientras Lucía atendía a una clienta, una anciana encantadora llamada Doña Isabel, la campana de la entrada volvió a sonar. Lucía levantó la vista, esperando a otro cliente. Pero se quedó helada. De pie, en la entrada, con una sonrisa deslumbrante y un ramo de lirios blancos, la flor favorita de Lucía, estaba Javier. Javier, su exnovio. El hombre que le había roto el corazón hacía 2 años cuando se mudó a otra ciudad por una oferta de trabajo, prometiendo volver por ella y luego simplemente desapareciendo de su vida. ¿Javi? ¿Qué haces aquí?, tartamudeó. Javier abrió los brazos, su sonrisa se ensanchó. Volví, Lucy. Te dije que lo haría.
Volví por ti. Se acercó y la abrazó. Lucía se quedó rígida en sus brazos, el olor de la colonia de Javier, tan familiar y a la vez tan extraña, llenando sus sentidos. La conmoción era tan grande que no supo cómo reaccionar. Dentro de la casa, Mateo estaba en una llamada de trabajo por videoconferencia, pero su atención estaba dividida. Miraba por la ventana del salón, que le daba una vista perfecta de la entrada del vivero. Vio al hombre llegar. Vio las flores. Vio la sonrisa y la ropa elegante. Y vio cómo abrazaba a Lucía. Una ola de calor helado recorrió su cuerpo. Fue una reacción visceral, primitiva. Un nudo se formó en su estómago, duro y amargo. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió la cabeza. No entendía qué era ese sentimiento, pero era poderoso y era feo. Era posesividad. Era rabia. Era celos. Un sentimiento que Mateo Rincón, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida, nunca había experimentado con tanta fuerza bruta. Finalizó la llamada abruptamente, inventando una excusa. Se quedó de pie junto a la ventana, observando. Javier no soltaba a Lucía. Le hablaba animadamente, su mano todavía en su brazo. Y Lucía, aunque parecía conmocionada, no se apartaba. La visión lo enfermó. Lucía finalmente se liberó del abrazo de Javier, su mente era un torbellino. ¿Por qué ahora, Javi? Han pasado 2 años. 2 años de silencio. Lo sé, y lo siento. Fui un cobarde, dijo él, su expresión era todo arrepentimiento. Me asusté. El trabajo, la nueva ciudad, pero nunca dejé de pensar en ti, Lucy. Ni un solo día. He vuelto a la ciudad de forma permanente, tengo un nuevo puesto aquí. Y lo primero que quería hacer era verte. Enmendar las cosas. Los lirios que sostenía eran una ofrenda de paz, un recordatorio de los buenos tiempos. Lucía se sintió dividida. Parte de ella, la parte herida y abandonada, quería gritarle. Pero otra parte, la parte que lo había amado, se sentía halagada y confundida. ¿Podemos hablar? ¿Tomar un café? ¿Cenar esta noche? Le pidió él, sus ojos de cachorro eran tan efectivos como siempre. Antes de que Lucía pudiera responder, una voz cortante interrumpió. Ella está ocupada. Mateo estaba de pie en la puerta de la casa, su postura era rígida, sus brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada era tan fría que podría haber congelado los lirios en las manos de Javier. Javier miró a Mateo, evaluándolo de arriba a abajo. ¿Y tú eres? Soy Mateo. Vivo aquí, dijo, la palabra vivo cargada de un significado territorial. Los ojos de Javier se abrieron de par en par y miró a Lucía en busca de una explicación. ¿Vives aquí? ¿Con él? Es complicado, Javi. Es una larga historia, murmuró Lucía, sintiendo que el color se le subía a las mejillas. Mateo dio un paso adelante, acortando la distancia y parándose sutilmente al lado de Lucía, un gesto de propiedad que no pasó desapercibido para nadie. Como dije, está ocupada. Tenemos planes, mintió Mateo sin pestañear. La mandíbula de Javier se tensó. La sonrisa encantadora fue reemplazada por una mueca de competitividad. Miró a Lucía, ignorando a Mateo. Llámame, Lucy. Cuando no estés tan ocupada. Quiero oír esa larga historia. Le entregó las flores a Lucía, rozando deliberadamente sus dedos, y le lanzó a Mateo una última mirada desafiante antes de irse. En cuanto Javier desapareció de la vista, Lucía se volvió hacia Mateo, furiosa. ¿Qué demonios fue eso? ¿Tenemos planes? ¿Quién te crees que eres para hablar por mí? ¿Quién se cree él para aparecer de la nada con flores y abrazarte como si tuviera derecho a ello? Replicó Mateo, su voz era un gruñido bajo. Eso no es asunto tuyo. Javier y yo tenemos una historia.
Una historia que aparentemente terminó hace 2 años cuando te abandonó. Un gran tipo. Me alegro de que haya vuelto, dijo con un sarcasmo venenoso. ¿Estás celoso? La pregunta salió de los labios de Lucía, sorprendiéndola incluso a ella misma. La idea era absurda. ¿O debería serlo? La expresión de Mateo se congeló. Su rostro se convirtió en una máscara impenetrable. No seas ridícula. Simplemente estoy protegiendo la estabilidad de nuestra situación. Un novio que regresa de repente es una distracción. Y si por alguna razón esta distracción te hace querer irte, entonces mi proyecto se va al traste. Todo es por el proyecto, Lucía. Nada más. La excusa era lógica, fría y perfectamente calculada. Y, sin embargo, Lucía no se la creyó del todo. Había visto algo en sus ojos cuando miraba a Javier, algo oscuro y feroz que no tenía nada que ver con planos y contratos. Era algo personal. No voy a ir a ninguna parte, Mateo. Puedes relajarte, dijo ella, yendo hacia la casa con los lirios en sus manos. Mateo se quedó allí, mirando su espalda, el nudo en su estómago apretándose aún más. La vio entrar y poner las flores en un jarrón, y cada pétalo blanco era como una bofetada. Odiaba esas flores. Odiaba al hombre que las había traído. Y odiaba, más que nada, la sensación de que estaba perdiendo un terreno que ni siquiera sabía que estaba luchando por ganar. Esa noche, la tensión en la casa era asfixiante. Mateo se encerró en su habitación, supuestamente trabajando, pero en realidad mirando a la pared, lidiando con el torbellino de emociones que no podía controlar ni nombrar. Celos. Era una palabra tan básica. Tan indigna. Y sin embargo, lo describía perfectamente. Imaginaba a Lucía llamando a Javier, reuniéndose con él, sonriéndole de esa manera que iluminaba toda su cara. La imagen le revolvía las tripas. Mientras tanto, Lucía estaba en el salón, mirando los lirios. Debería estar feliz, o al menos curiosa. Pero sobre todo se sentía irritada. Irritada por la reaparición de Javier. Irritada por la presunción de Mateo. E irritada consigo misma por la forma en que la reacción de Mateo la había afectado. ¿Por qué le importaba tanto? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier: no puedo dejar de pensar en ti. Dame una oportunidad para explicarme. ¿Cena mañana? Lucía miró el mensaje, luego miró hacia la puerta cerrada de la habitación de Mateo. Una idea perversa y traviesa cruzó su mente. Estaba cansada de ser un peón en el juego de todos. Salió al pasillo y llamó a la puerta de Mateo. Él abrió, su expresión era hosca. ¿Qué quieres, Lucía? Mañana voy a salir a cenar, dijo ella, su voz era firme, desafiante. Con Javier. Y puede que vuelva tarde, así que no me esperes despierto. La satisfacción que sintió al ver un destello de furia genuina en los ojos de Mateo fue inmensa y profundamente preocupante. Él no dijo nada. Simplemente la miró, su mandíbula trabajando en silencio. Luego, cerró la puerta en su cara. El portazo resonó en el pasillo como un disparo. Lucía se quedó allí un momento, su corazón latiendo con fuerza. Había lanzado el guante. Y no tenía idea de la guerra que acababa de declarar. La cena con Javier fue extraña. Él era encantador, arrepentido y persuasivo. Pintó un cuadro de un joven asustado por la responsabilidad, pero que ahora había madurado y sabía lo que quería, a ella. Lucía escuchaba, pero su mente no dejaba de vagar hacia la casa del vivero, hacia el hombre de mal humor que había dejado atrás. Comparaba la estudiada facilidad de Javier con la cruda intensidad de Mateo, y para su propia sorpresa, la intensidad de Mateo le parecía más real. Volvió a casa pasadas las 11. Las luces estaban apagadas, excepto por una pequeña lámpara en el salón. Mateo estaba sentado en el sofá, aparentemente leyendo un libro, aunque Lucía sospechaba que era el mismo libro y la misma página desde que se fue.
No levantó la vista cuando ella entró. Buenas noches, dijo ella, pasando por su lado. Él finalmente levantó la vista. Su mirada recorrió su vestido, su cabello, como si buscara alguna señal. ¿Te divertiste?, preguntó, su tono era peligrosamente neutro. Fue agradable. Se ha disculpado, dijo ella, sin saber por qué se sentía obligada a darle explicaciones. Ah, una disculpa. Eso arregla 2 años de abandono. Qué conveniente. Lucía se dio la vuelta, exasperada. ¿Sabes qué, Mateo? Estoy cansada de esto. Estoy cansada de tu mal humor, de tus comentarios sarcásticos y de que actúes como si tuvieras algún derecho sobre mí. No tienes ninguno. Ni el testamento ni esta casa te dan derecho a opinar sobre mi vida. Él se levantó lentamente, dejando el libro a un lado. Se acercó a ella hasta que estuvo tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. El aire entre ellos era eléctrico, cargado de todas las cosas no dichas durante semanas. ¿Crees que esto se trata de un derecho? ¿Crees que soy tan superficial? Su voz era un susurro bajo y peligroso. ¿No lo ves, Lucía? ¿No ves lo que me estás haciendo? Ella lo miró, confundida y cautivada por la cruda emoción en su rostro. ¿De qué estás hablando? Él levantó una mano, como si fuera a tocarle la cara, pero luego la dejó caer, su puño se cerró a su costado. Desde que llegué aquí, todo mi mundo se ha puesto patas arriba. Odio este lugar. Odio las flores, odio la tierra, odio la falta de orden. Pero te veo cuidándolas con una devoción que no entiendo, y algo en mí se mueve. Oigo tu estúpida canción desafinada por la mañana, y me descubro sonriendo. Veo a ese imbécil traerte flores y tocarte, y siento ganas de arrancarle la cabeza. No sé qué es esto, Lucía. Pero sé que no tiene nada que ver con el proyecto. Tiene que ver contigo. Y me está volviendo loco. El aliento de Lucía se atascó en su garganta. Su confesión cruda y desesperada la golpeó con la fuerza de un huracán. Todo el sarcasmo, toda la frialdad, eran solo una armadura para ocultar esto. Esta vulnerabilidad, esta confusión, esta intensidad aterradora. Mateo, empezó ella, pero no supo qué decir. Antes de que pudiera procesarlo, él cerró la distancia que quedaba entre ellos. Su mano subió y se enredó en su cabello, tirando suavemente de su cabeza hacia atrás. Su otra mano se posó en su cintura, atrayéndola hacia él hasta que sus cuerpos estuvieron pegados. ¿Crees que puedes salir con él y volver aquí, oliendo a su perfume, y que yo no voy a reaccionar? Murmuró contra sus labios, su aliento era cálido y febril. Me has subestimado, Lucía. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso de pura desesperación y posesión. Un beso que hablaba de semanas de tensión reprimida, de celos furiosos y de una atracción innegable. Fue hambriento y exigente, un reclamo silencioso en la guerra que ninguno de los dos había querido librar. Al principio, Lucía se quedó rígida de la sorpresa. Pero entonces, una ola de calor la recorrió. El sabor de él, la sensación de sus labios moviéndose contra los suyos, la forma en que su cuerpo se amoldaba perfectamente al de ella, todo se sentía extrañamente correcto. Sus manos subieron y se aferraron a sus hombros, y le devolvió el beso con la misma ferocidad, canalizando toda su propia frustración y confusión en ese contacto. El odio se había transformado. La guerra se había convertido en otra cosa. Y en medio de la silenciosa casa del vivero, bajo la atenta mirada de las flores de Javier que se marchitaban en su jarrón, Mateo y Lucía finalmente cruzaron una línea de la que ya no habría vuelta atrás. La batalla por el terreno parecía insignificante ahora. La verdadera batalla, por el corazón del otro, acababa de comenzar. El beso terminó tan abruptamente como había comenzado. Se separaron, jadeando, el aire cargado de una electricidad palpable.
La confusión, el deseo y el miedo se arremolinaban en los ojos de Lucía. Mateo la miraba con una intensidad que la desnudaba, su propia confusión reflejada en su rostro. Había derribado sus propias murallas con esa acción, y ahora ambos estaban expuestos, vulnerables en el territorio recién descubierto entre ellos. Yo, no debería haber hecho eso, dijo Mateo, pero su voz carecía de convicción. Sus ojos seguían fijos en los labios de ella, como si quisiera volver a besarlos. No, no deberías, susurró Lucía, aunque su cuerpo traicionero anhelaba más. Dio un paso atrás, creando una distancia segura. La frialdad de la habitación se coló entre ellos, un duro recordatorio de su realidad. Esto no puede volver a pasar, Mateo. ¿Por qué no? Preguntó él, su voz era un desafío. Porque tienes miedo de lo que sientes. Porque es más fácil odiarme que admitir que hay algo más aquí. Lo que hay aquí es un acuerdo de negocios forzado. Eso es todo. Mintió ella, su voz más alta de lo necesario. Nos odiamos. ¿Recuerdas? Tú quieres demoler mi casa y yo pienso que eres un monstruo capitalista. ¿Todavía piensas eso? ¿De verdad? Después de lo que acaba de pasar, ¿todavía crees que solo te veo como un obstáculo en un plano? La miró fijamente, esperando una respuesta. Lucía no pudo sostenerle la mirada. Se dio la vuelta y prácticamente huyó a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella y apoyándose en la madera, su corazón martilleando contra sus costillas. Odiaba que tuviera razón. Tenía miedo. Este nuevo y vulnerable Mateo, el Mateo celoso y apasionado, era infinitamente más peligroso que el arrogante Seo. Porque este Mateo podía, de verdad, romperle el corazón. Los días siguientes fueron una tortura de tensión no resuelta. Se movían por la casa como fantasmas, evitando el contacto visual, sus conversaciones reducidas a monosílabos funcionales. Pero el aire estaba espeso con el recuerdo de ese beso. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al coger la jarra de leche, una corriente eléctrica pasaba entre ellos. Cada vez que sus miradas se cruzaban por un instante, el mundo entero parecía detenerse. Javier, ajeno a la tormenta que había desatado, continuó su ofensiva. Llamaba, enviaba mensajes, dejaba flores en la entrada del vivero. Lucía lo mantenía a distancia, inventando excusas. Su reaparición, que debería haber sido un drama romántico, ahora se sentía como una molesta interrupción en el verdadero drama que se desarrollaba dentro de las paredes de su casa. Un sábado por la tarde, Lucía estaba luchando con una carretilla sobrecargada de tierra. La rueda se atascó en un surco y, por más que empujaba, no se movía. De repente, sintió una presencia detrás de ella. «Déjame», dijo la voz grave de Mateo. Se colocó detrás de ella, sus manos cubriendo las de ella en las manijas de la carretilla. Su cuerpo estaba presionado contra su espalda, su pecho una pared sólida y cálida. Lucía se quedó inmóvil, su aliento atascado en sus pulmones. El calor de su cuerpo la envolvía. Podía oler el aroma limpio de su jabón y el sutil perfume de su piel. «¿Estás bien?», murmuró él, su aliento haciendo cosquillas en su cuello. Su voz era suave, seductora. Malditamente zafado, pensó Lucía, una oleada de calor recorriendo su cuerpo. «La carretilla está atascada», dijo ella, su propia voz sonando débil. «Ya veo. Quizás necesita un poco de persuasión». Sus manos se movieron sobre las de ella, sus dedos entrelazándose con los de Lucía. Era un gesto íntimo, posesivo. Inclinó la cabeza, sus labios rozando la piel sensible debajo de su oreja. «O quizás a ambos nos vendría bien una distracción del trabajo duro», susurró él. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Cerró los ojos, inclinándose instintivamente hacia su tacto. Esto era una locura. Estaba en medio de su vivero, a plena luz del día, dejándose seducir por el hombre que se suponía que debía odiar. «Mateo, la gente puede vernos». «Que miren»,
respondió él, su voz era un gruñido bajo y sensual. Juntos, con un solo empujón, liberaron la carretilla. Pero no se separaron. Mateo giró a Lucía para que quedara frente a él. Sus manos se deslizaron desde las de ella hasta su cintura, manteniéndola cerca. No puedo seguir así, Lucía, dijo, su expresión seria. Fingiendo que no pasó nada. Fingiendo que no te quiero besar cada vez que te veo. No lo hagas más complicado de lo que ya es, le suplicó ella en voz baja. ¿Complicado? Esto es lo más simple que he sentido en mi vida. Te quiero. La palabra colgó en el aire, impresionante, aterradora y maravillosa. Te quiero. No me gustas, no me atraes. Te quiero. 3 palabras que lo cambiaban todo. El corazón de Lucía dio un vuelco doloroso. No puedes decir eso. Lo digo porque es la verdad. Y creo que tú también lo sientes. Dímelo, Lucía. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada cuando te toco. Ella levantó la vista, sus ojos verdes encontrándose con sus intensos ojos marrones. No podía mentir. No a él. No ahora. Negó con la cabeza lentamente, una lágrima de frustración y alivio rodando por su mejilla. No puedo, admitió en un susurro. Él sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que le llegó a los ojos. Con el pulgar, secó su lágrima con una ternura que la desarmó por completo. Se inclinó y la besó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No había desesperación, solo una certeza dulce y profunda. Era un beso de promesa, de comienzo. En ese momento, en medio de la tierra y las flores, se rindieron. Dejaron caer sus armas y eligieron el amor por encima del odio. El resto del día pasó en una neblina de felicidad recién descubierta. Trabajaron juntos en el vivero, sus manos encontrándose, sus hombros rozándose. Rieron. Hablaron. Era como si un dique se hubiera roto y años de conversación contenida fluyeran libremente. Esa noche, cocinaron la cena juntos, tropezando el uno con el otro en la pequeña cocina, sus movimientos eran una danza de roces y sonrisas. Después de cenar, se sentaron en el porche, mirando las estrellas. Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos. Tenemos que hablar de El Edén, dijo suavemente. El nombre del proyecto cayó como una piedra en el agua tranquila de su felicidad. Lucía se tensó. Mateo, no. Sí. Es importante. Cuando vine aquí, ese proyecto era todo lo que me importaba. Era el legado de mi padre. Pero estas últimas semanas, me he dado cuenta de algo. Mi padre no quería solo un edificio. Quería crear algo hermoso, algo que aportara vida a la ciudad. Y arrasar esto, dijo, haciendo un gesto hacia el vivero, no es crear vida. Es destruirla. Lucía lo miró, su corazón lleno de esperanza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he estado trabajando en algo. Un nuevo diseño. Él sacó su tablet y le mostró un render. Lucía ahogó un grito. Era, el Edén, pero no como antes. El diseño era una maravilla arquitectónica que no demolía el vivero, sino que lo abrazaba. Las torres se elevaban a su alrededor, con terrazas verdes y jardines colgantes que imitaban y complementaban el vivero en su centro. El refugio de Lucía no era un obstáculo, era el corazón del proyecto, un patio central vibrante y exuberante. Sería una simbiosis, explicó él, sus ojos brillando de pasión. Arquitectura y naturaleza. Mi sueño y el tuyo. Juntos. Lucía se quedó sin palabras. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran de pura alegría. Era más de lo que jamás podría haber soñado. Se arrojó a sus brazos, besándolo con todo el amor y la gratitud que sentía. Es perfecto, Mateo. Es, nosotros. Mientras estaban abrazados, el teléfono de Mateo sonó.
Vio el identificador de llamadas y su rostro se ensombreció. Era su primo, Ricardo. Tengo que coger esto, dijo, dándole un beso rápido. Vuelvo en un minuto. Mateo se alejó unos metros para hablar. Lucía no pudo evitar oír fragmentos de la conversación. La voz de Ricardo era tensa, enojada. ¿Un nuevo diseño? ¿Estás loco? La Junta nunca aprobará un presupuesto que incluya preservar ese estúpido jardín. Nos has retrasado meses con este capricho tuyo. No es un capricho, Ricardo. Es el futuro del proyecto. Es mejor, respondió Mateo, su voz firme. Es un suicidio profesional. Y déjame decirte algo, primo. La gente está empezando a hablar. El gran Mateo Rincón, distraído por una jardinera. ¿Sabes lo débil que te hace parecer eso? Si nuestro padre te viera ahora. La conversación continuó, pero Lucía ya había oído suficiente. El mundo real, con sus juntas directivas y sus primos intrigantes, estaba llamando a la puerta de su burbuja perfecta. El camino no iba a ser tan fácil como un nuevo diseño. Había otras batallas que librar. Al mismo tiempo, en un bar del centro, Javier bebía un whisky, su teléfono en la mano. Había llamado a Lucía 3 veces y ella no había respondido. Su encantador plan de reconquista no estaba funcionando. Un hombre se deslizó en el taburete a su lado. Pareces frustrado. Javier levantó la vista y vio a un hombre con un traje caro y una sonrisa de tiburón. No te conozco. Soy Ricardo Rincón. Primo de Mateo. Y creo que tenemos un enemigo en común. Y un interés compartido. Quiero, el Edén original. Y tú quieres a la chica. Quizás podamos ayudarnos mutuamente a conseguir lo que queremos. Los ojos de Javier se iluminaron con un interés renovado. La guerra por Lucía y su refugio estaba a punto de volverse mucho más sucia. Mateo y Lucía, ajenos a la conspiración que se estaba gestando, continuaron fortaleciendo su vínculo. Decidieron mantener su relación en secreto por el momento. Era su precioso secreto, un refugio dentro del refugio. Pero el secreto los obligaba a tener momentos robados, lo que hacía que todo fuera más emocionante. Se besaban a escondidas en el invernadero de las orquídeas, el aire húmedo y perfumado cargando sus encuentros de un erotismo exótico. Se enviaban mensajes de texto atrevidos de una habitación a otra. Me pregunto si llevas puesto algo debajo de ese mono de jardinería, le escribió él una vez. Solo si tú no llevas nada bajo ese traje de diseñador, respondió ella, sonrojándose. El juego era excitante y profundamente romántico. Estaban construyendo su propio mundo, con sus propias reglas. Mientras tanto, el sabotaje en el vivero se detuvo. Mateo había instalado las cámaras y su mera presencia parecía haber disuadido al culpable. O eso creían. En realidad, Ricardo le había dicho a su matón a sueldo que se detuviera. Tenía un nuevo plan, uno mucho más sutil, con Javier como su peón principal. Un día, Lucía recibió la visita de un inspector de la ciudad. Un hombre de rostro severo con un portapapeles. Señorita Vega, hemos recibido una queja anónima sobre violaciones del Código de Plagas y uso no autorizado de pesticidas. Tendré que realizar una inspección completa. Lucía se quedó estupefacta. ¿Qué? Eso es imposible. Yo uso métodos completamente orgánicos. Eso lo determinaré yo, dijo el inspector secamente. El hombre pasó horas recorriendo el vivero, tomando notas, su expresión cada vez más sombría. Finalmente, se enfrentó a Lucía con una lista de supuestas infracciones. Este vivero no cumple con las normas. Le doy una semana para rectificar estos problemas o me veré obligado a clausurarlo temporalmente. Le entregó un aviso oficial y se fue. Lucía se quedó mirando el papel, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Clausurar su vivero. Era su pesadilla. Sabía, con una certeza absoluta, que era una trampa.
No había plagas, no había pesticidas ilegales. Alguien había fabricado esto. Cuando Mateo llegó a casa, la encontró en el porche, con la cara entre las manos. Le contó lo que había pasado. La furia en el rostro de Mateo fue terrible de ver. ¿Una queja anónima?, dijo, su voz era un gruñido bajo. Esto huele a Ricardo a kilómetros de distancia. O a tu exnovio. O a ambos. Se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos. Escúchame, Lucía. No van a ganar. Lucharemos contra esto. Contrataré a los mejores abogados, a los mejores expertos en horticultura. Expondremos su mentira. No estás sola en esto. Nunca más. Sus palabras eran un bálsamo para su alma aterrorizada. Se apoyó en él, extrayendo fuerza de su solidez. Sabía que decía la verdad. Ya no estaba sola. La semana siguiente fue un infierno. Abogados, papeleo, llamadas telefónicas interminables. Mateo fue una roca. Se encargó de todo con una eficiencia implacable, pero al mismo tiempo, nunca la dejó sentirse desatendida. Le llevaba el desayuno a la cama, le masajeaba los hombros tensos por la noche, la escuchaba cuando necesitaba desahogarse. Estaba luchando por ella, por su sueño, con la misma pasión con la que antes había luchado contra ella. Un día, Mateo recibió una llamada de su investigador privado. Lo tengo, señor Rincón. Tengo pruebas. Imágenes de las cámaras de seguridad de un bar. Su primo Ricardo reuniéndose con Javier Morales. Varias veces. Y tengo el testimonio de un ex empleado de la constructora que Ricardo despidió. Admite haber sido pagado por Ricardo para vandalizar el vivero hace unas semanas. Lo tenemos. Mateo colgó el teléfono, una sonrisa fría y triunfante en sus labios. El juego había terminado. Esa tarde, Mateo convocó una reunión de emergencia en la sala de juntas de la empresa. Estaba su madre, Matilde Rincón, la matriarca de la familia y presidenta de la junta. Estaba Ricardo. Y, para sorpresa de todos, Mateo había insistido en que Lucía estuviera presente. Ricardo palideció visiblemente cuando vio a Lucía entrar al lado de Mateo. ¿Qué hace ella aquí? Esto es una reunión de la empresa. Ella es el centro de esta reunión, dijo Mateo con calma. Y pronto, será la socia principal en el proyecto más importante de esta empresa. Puso su tablet sobre la mesa y mostró las imágenes de Ricardo y Javier. Luego, reprodujo la grabación de la confesión del matón. La sala quedó en un silencio sepulcral. Ricardo se puso blanco como el papel. Es un montaje. Está mintiendo. Matilde Rincón, que había permanecido en silencio, se levantó. Su rostro, normalmente sereno, era una máscara de furia y decepción. Se acercó a su sobrino y le dio una bofetada que resonó en toda la sala. Has deshonrado el nombre de tu tío. Has traicionado a tu propia familia por pura envidia y ambición. Estás fuera de esta empresa, Ricardo. Y si vuelves a acercarte a Mateo o a la señorita Vega, me aseguraré de que te enfrentes a toda la fuerza de la ley. Se volvió hacia Mateo y Lucía, su expresión se suavizó. Mateo, tu padre estaría orgulloso de ti. No por el edificio, sino por tu integridad. Y, señorita Vega, discúlpeme por el comportamiento de mi sobrino. Me alegro de que mi hijo haya encontrado no solo un nuevo corazón para su proyecto, sino también para su vida. Miró a Lucía con una calidez y aprobación que la hizo sonrojar. La batalla contra Ricardo había terminado. Quedaba una última pieza del rompecabezas, Javier. Esa noche, Javier se presentó en el vivero. Se veía desesperado. Lucía, tienes que escucharme. Ricardo me manipuló. Me dijo que Mateo te estaba obligando a quedarte, que te estaba haciendo daño. Hice todo esto para salvarte. Lucía lo miró, ya no con rabia, sino con una fría lástima. No, Javier.
No lo hiciste para salvarme. Lo hiciste por tu propio ego. Porque no podía soportar la idea de que había seguido adelante. De que era feliz sin ti. La puerta de la casa se abrió y Mateo salió, parándose al lado de Lucía, su brazo rodeando su cintura en un gesto protector y definitivo. «¿La has oído?», dijo Mateo, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Vete. Y no vuelvas». Javier miró a Lucía, luego a Mateo, y finalmente a sus manos entrelazadas. La derrota se reflejó en su rostro. Se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo de sus vidas para siempre. El aire nocturno estaba tranquilo de nuevo. Lucía se apoyó en Mateo, suspirando de alivio. Se acabó. Realmente se acabó. No, dijo él, girándola para mirarla. Apenas está comenzando. Faltan 3 semanas para que se cumplan los 6 meses. 3 semanas hasta que este lugar sea oficialmente tuyo y podamos empezar a construir nuestro sueño. Se inclinó y la besó suavemente. Bajo la atenta mirada de las estrellas y el santuario de flores que los había unido, su futuro parecía tan brillante y lleno de promesas como el amanecer que estaba a punto de llegar. Los 6 meses concluyeron en un día soleado de otoño. Don Ernesto llegó al vivero, no con la formalidad de su oficina, sino con una sonrisa cálida y una botella de champán. El papeleo era una simple formalidad. El refugio de Lucía pertenecía irrevocablemente a Lucía Vega. Al levantar sus copas, don Ernesto los miró con ojos sabios. Elena estaría tan orgullosa. Ella sabía lo que hacía. Sabía que 2 almas tercas y apasionadas solo necesitaban un empujón, o una cláusula de testamento muy bien redactada. Mateo y Lucía intercambiaron una sonrisa. La vieja y traviesa Elena les había dado el regalo más grande de todos. Con el camino despejado, el nuevo proyecto Edén Refugio se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. La Junta, bajo la dirección de Matilde, lo aprobó por unanimidad, cautivada por el diseño innovador y la historia de amor que lo respaldaba. Mateo y Lucía se convirtieron en el equipo perfecto. Él supervisaba la construcción, un maestro de la logística y la ingeniería. Ella diseñaba los espacios verdes, eligiendo cada árbol, cada flor, con un cuidado meticuloso. Sus reuniones de trabajo a menudo terminaban en besos robados sobre los planos arquitectónicos o en paseos al atardecer por el vivero, soñando con el futuro. Un día, mientras observaban cómo se levantaban las primeras vigas de acero, Lucía se apoyó en el hombro de Mateo. Es increíble pensar que hace menos de 1 año quería matarte por querer construir esto. Mateo se rió, el sonido era rico y lleno de felicidad. Y yo pensaba que eras una hippie obstinada que vivía en una selva de maleza. La rodeó con el brazo, atrayéndola más cerca. ¿Y qué piensas ahora?, le preguntó ella, mirándolo. Él se inclinó, su frente tocando la de ella. Pienso que eres la hippie obstinada más hermosa, inteligente y fascinante que he conocido. Y pienso que no puedo imaginar mi vida sin ti y tu selva de maleza. Y sobre todo, se arrodilló sobre una rodilla, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Pienso que deberías casarte conmigo. El corazón de Lucía se detuvo. Dentro de la caja, había un anillo impresionante, pero lo que la dejó sin aliento fue el diseño. No era un diamante tradicional. Era un zafiro verde, del mismo color que sus ojos, engastado en un diseño de oro blanco que imitaba las enredaderas de una planta, con pequeñas hojas de diamantes. Mateo había diseñado el anillo. Era una obra de arte. Era un reflejo de ella, de ellos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras asentía frenéticamente. Sí. Por supuesto que sí, Mateo. Sí. Se arrojó a sus brazos y él la levantó en el aire, girando en círculos mientras los trabajadores de la construcción aplaudían y silbaban. Se casaron un par de meses después, en una ceremonia íntima celebrada en el corazón del vivero, bajo un arco de rosas blancas y jazmín.
Lucía estaba radiante con un vestido sencillo que fluía a su alrededor, y Mateo no podía apartar los ojos de ella, su amor y admiración evidentes para todos. Matilde lloró lágrimas de felicidad, y Clara, la dama de honor, le dio a Mateo un abrazo y le susurró al oído: «Más te vale cuidarla, ogro del concreto, o te las verás conmigo». Mateo simplemente sonrió y dijo: «Con mi vida». El tiempo avanzó. Edén Refugio se completó y se convirtió en un éxito rotundo. Un hito arquitectónico aclamado en todo el mundo, un ejemplo de cómo el desarrollo urbano y la naturaleza podían coexistir en perfecta armonía. El vivero en su centro era más próspero que nunca, un oasis de paz para los residentes del complejo y para toda la ciudad. Mateo y Lucía se mudaron a uno de los áticos del complejo, con una terraza que se abría directamente a los niveles superiores del vivero. Pero mantuvieron intacta la pequeña casa original, el lugar donde se habían enamorado, como un recordatorio sagrado de sus comienzos. 3 años después de la boda, en una tarde soleada, Lucía estaba en su terraza, regando unas macetas. Mateo salió y la abrazó por la espalda, descansando sus manos sobre su vientre, que ahora estaba notablemente redondeado. «Hola, ustedes dos», dijo suavemente, besando el hombro de Lucía. «¿Cómo se sienten mis chicas hoy?» Lucía se rió y se apoyó en él. «Tu hija está pateando como si estuviera entrenando para la Copa del Mundo de fútbol. Y yo me siento inmensamente feliz». Meses después, nació Elena Rincón Vega, una hermosa bebé con el cabello oscuro de su padre y los ojos verdes y curiosos de su madre. La llamaron así en honor a la mujer cuyo plan loco y maravilloso lo había hecho todo posible. 2 años más tarde, llegó un niño, Daniel, tranquilo y observador, con una fascinación temprana por los planos de su padre y las flores de su madre. La casa se llenó de risas de niños, del caos de los juguetes y del tipo de amor profundo y arraigado que solo una familia puede crear. Una tarde de domingo, la familia estaba en el vivero. Mateo empujaba a Dani en un columpio que había colgado de un viejo roble, mientras Lucía y la pequeña Elena regaban las petunias. Mateo observó la escena, su corazón rebosante de una gratitud tan inmensa que casi dolía. Vio a su esposa, su luz, su ancla, enseñándole a su hija la magia de la vida que brota de la tierra. Vio a su hijo reír a carcajadas, seguro y amado. Vio este santuario, este refugio, que una vez había querido destruir y que ahora era el epicentro de su universo. Se acercó a Lucía y la abrazó, inhalando el familiar aroma a tierra y flores que una vez había despreciado y que ahora era el olor de su hogar. Él la odiaba por ser un obstáculo, una ancla sentimental que frenaba su futuro. Pero cuando el testamento los forzó a compartir un techo y los celos le mostraron la verdad de su corazón, descubrió que ella no era el fin de su sueño, sino su verdadero comienzo. La historia de Mateo y Lucía es un poderoso recordatorio de que los mayores tesoros no se encuentran en los planos o en las cuentas bancarias, sino en las conexiones inesperadas que nos obligan a derribar nuestros propios muros. A veces, la vida no te da lo que crees que quieres, sino lo que desesperadamente necesitas, envolviéndolo en un desafío que, si eres lo suficientemente valiente para aceptarlo, puede transformarse en la mayor bendición de tu vida, y si te gustó, inscríbete en el canal.